Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver la clase de la unidad 2 que es vectores. Para lo cual lo primero que vamos a hacer es definir qué es un vector. Un vector es un segmento orientado y se define por 4 parámetros: módulo, sentido, dirección y punto de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Un segmento orientado. Tenemos un segmento que tiene una orientación. El primer parámetro que lo define es el módulo, o también lo podemos llamar intensidad, que es cuánto vale, es el valor numérico de ese vector. Si yo, por ejemplo, digo que esto vale 10 newton, esto sería el módulo. Cuando hablamos del sentido, lo indica siempre la flecha, en este caso es sentido derecho. La dirección lo define su recta de acción, que en este caso sería horizontal, podría ser una dirección vertical, oblicua. Y el punto de aplicación es a dónde comienza ese vector, a dónde está aplicado. En este caso no lo tenemos aplicado en ningún lado, pero si lo ponemos en un eje de sistemas coordenados, va a tener un punto de aplicación. El punto de aplicación se define por el comienzo del vector, en donde está aplicado. Para definir un vector, nosotros vamos a utilizar los ejes coordenados, que son eje X y eje Y. Recordando siempre que X hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda es negativo y que Y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. A un vector lo podemos definir de dos maneras. Primero, de forma polar. Por ejemplo, si tenemos este sistema de ejes coordenados y tenemos el siguiente vector, que lo podemos llamar F, ¿sí? Para definirlo de forma polar necesitamos dos datos: el módulo y la dirección. El módulo va a ser el valor que tenga este vector, por ejemplo, 20 newton, y la dirección me la va a indicar el ángulo, que lo llamamos alfa. Por ejemplo, digamos 15 grados. Entonces, este es el módulo y esta es la dirección. Si yo tengo estos dos datos, módulo y dirección, estoy definiendo a este vector F de forma polar. La segunda forma de definirlo es la forma rectangular, donde voy a tener otros datos. Por ejemplo, si tenemos este vector, que lo seguimos llamando F, podría llamarse J, K, V corta, lo vamos a llamar F. Como primer dato necesitamos el módulo, como dijimos antes, que puede ser cualquier valor. Primer dato, el módulo. Y lo segundo que yo voy a necesitar tener definido en la forma rectangular es lo que llamamos sus componentes. Si nosotros bajamos, proyectamos este vector sobre el eje X, vamos a tener otro vector que se va a llamar Fx. Y si ahora hacemos la misma proyección, pero en el eje Y, vamos a tener la componente de esa fuerza, otro vector que se va a llamar Fi. Estas son las componentes. Fx y Fi son las componentes. Son otros dos vectores que componen a este vector F.
Por lo que, para definir un vector de forma rectangular, yo necesito tener el módulo del vector y las componentes de ese vector. Ahora vamos a definir y calcular las componentes de un vector. Si nosotros, por ejemplo, tenemos este sistema de ejes coordenados donde tenemos un vector f, dijimos que sus componentes son el vector fx y el vector, bueno, me quedó muy recto, fi. Ahora, ¿qué necesito yo para poder calcular estas componentes x y componentes en y? Necesito tener la dirección, es decir, el ángulo. Recordamos que la dirección la definimos a través de un ángulo. Por lo que, si yo necesito calcular componente en x, ¿cómo voy a encontrar ese valor? A través de la siguiente fórmula. Multiplicando el módulo del vector, acá lo representamos como f, pero si esto valiese 15 newton, acá iría 15 newton. Lo multiplicamos por el coseno del ángulo. Y para calcular fi, vamos a tener el módulo del vector por el seno del ángulo. Estas son las dos fórmulas para calcular las componentes de un vector. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo. Le vamos a dar valores a esto. Tenemos el siguiente ejemplo. Ahora el módulo ya tenemos cuánto vale y el ángulo tenemos cuánto vale. Si yo quiero calcular este vector, la componente en x, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir f en x. ¿Cómo se calculaba? Con el módulo multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el módulo? 15. Newton, no nos olvidemos de las unidades. Por coseno de 30 grados. Ustedes cuando vayan a la calculadora hay un botoncito que dice cos. Este es el que representa este valor. Si realizamos este cálculo nos da 12,99 newton. La unidad es la misma que tenía la fuerza. Y si yo quiero encontrar el FI, va a ser el módulo, pero por el seno del ángulo, que es 15 newton por seno de 30 grados. El ángulo sigue siendo el mismo, ¿sí? Y esto nos da 7,5 newton. Por lo que yo acabo de encontrar cuánto valen las componentes de este vector f. Fx me vale 12,99 newton y Fi vale 7,5 newton. A modo recordatorio, en la calculadora, este botoncito en vez de llamarse sen, se llama sin. Muy simple, aplicamos esta fórmula para poder encontrar las componentes. Ahora vamos a ver los signos que llevan estas componentes. Si por ejemplo tenemos este sistema de ejes coordenados y tenemos un vector en este cuadrante que le vamos a llamar F1. F1, su componente en X, si yo bajo, va a estar acá. Esto va a ser F1 en X y esto va a ser F1 en Y. El vector F1 en X está sobre el eje positivo de las X, por lo que ese F1 en X va a ser positivo. El F1 en Y está sobre el eje positivo de las Y, por lo que también va a ser positivo. Ahora, si yo tengo un vector en este cuadrante, yo por acá voy a tener, si este se llama F2, este va a ser F2 en Y.
acá voy a tener el F2 en X. ¿Qué va a pasar? Si yo veo el F2 en X, está sobre el eje negativo de las X, por lo que F2 en X va a ser negativo. Si vamos al F2 en Y, está sobre el eje positivo, por lo que el Y va a ser positivo. Si ahora tenemos en este otro cuadrante, tenemos un F3, acá tenemos el F3 en X, por acá tenemos el F3 en Y. Por ahí se confunden un poco al estar todos juntos, pero es para que podamos ver en cada cuadrante sus signos. El F3 en X está sobre el eje negativo de las X, por lo que va a ser negativo. Y el F3 en Y está sobre el eje negativo de las Y, por lo que también va a ser negativo. Y por último, tenemos en el cuarto cuadrante un F4. F4 en X va a estar acá. Y el F4 en Y va a estar acá. F4 en X sobre el eje positivo de las X, por lo que va a ser positivo. F4 en Y está sobre el eje negativo de las X, por lo que va a ser negativo. De esta manera encontramos los signos para las componentes de las fuerzas una vez que las calculamos como hicimos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo de calcular las componentes de los vectores F1 y F2, como tenemos acá en el siguiente gráfico. Lo primero que tenemos que saber es recordar las fórmulas. Las fuerzas en X se calculan con la siguiente fórmula y las fuerzas en Y, vectores en Y, se calculan con la siguiente fórmula. Por lo que vamos a ver, vamos a empezar primero con el vector F1. Vamos a calcular F1 en X respetando la siguiente fórmula. Es la fuerza, el vector por el coseno del ángulo. El módulo del vector, en este caso en F1, es 20 newton por el coseno de el ángulo vale 15 grados. De 15. A esto lo vamos a poner en la calculadora, ¿sí? 20 por, vamos a ver si se alcanza a ver ahí, cos de 15 grados, y ahí me va a dar el resultado, que son 19,32 newton. Ahora, ¿qué nos falta? El signo. El F1 en X, si lo proyectamos, va a estar acá, por lo que está en el eje negativo de las X. Este F1 en X es menos 19,32. El signo lo ponemos nosotros según en dónde esté. Ahora vamos a ir con el F1 en Y, donde vamos a tener el módulo por el seno del ángulo. El módulo sigue siendo los 20 newton por el seno del ángulo, que son 15 grados, eso no cambia. Y lo volvemos a poner en la calculadora. 20 por sin, no sé si ahí se alcanza a ver, sin del ángulo 15, lo que nos está dando 5,18 newton. La unidad tiene que estar. Y ahora necesitamos ver el signo. El signo F1 en Y, si lo proyectamos, está acá. Y está sobre el eje positivo de la Y, por lo que queda tal cual está. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la fuerza 2. Vamos a calcular F2 en X, respetando la fórmula general, que es el módulo del vector por el coseno del ángulo. El módulo del vector acá son
30 newton por el coseno de, en este caso, 40 grados. Repetimos el procedimiento, 30 por coseno de 40, lo que nos da 22,98 newton. Volvemos a lo siguiente, el signo F2 en X va a estar acá. Está sobre el eje positivo de las X, por lo cual queda como está. Ahora vamos a calcular F2 en Y, fórmula, módulo del vector por el seno del ángulo. Módulo del vector sigue siendo 30 newton por seno del ángulo. El ángulo sigue siendo 40 grados. 30 por sin de 40 es 19,28 newtons. Recordemos la unidad. Y ahora vamos a ver el signo. Va a estar sobre el eje negativo de la Y, por lo cual es menos 19,28. Bueno, hasta acá vimos la primera parte de lo que es vectores. Después vamos a seguir, la siguiente clase va a ser la segunda parte. Y ya con esto ya vamos a empezar con lo que es ejercitación. Nos vemos, espero que pronto. Adiós.